Bien, en la charla anterior estuvimos hablando un poco acerca de la tabla de evolución de la enfermedad, específicamente de las fases humorales. En este caso hablábamos pues de la fase de excreción y la fase de inflamación. ¿Por qué es bueno recordarlo? Porque si en un dado caso fallara estas fases en digámoslo así, en el procesamiento positivo de las homotoxinas, entonces entraríamos ya a otra de las fases de la tabla de evolución de la enfermedad, que es la fase matricial. Y es el tema pues que vengo a hablarles ahora, ¿verdad? Y poder de alguna manera ir entendiendo cómo se da el movimiento de la homotoxina en el organismo de un ser humano. Esto pues Rekewe le llamaba la bicariación. Si pasamos de las fases antes mencionadas a las fases actuales, que son las fases matriciales, entonces estaríamos hablando de una bicariación progresiva. Bicariación también lo podríamos traducir como la evolución misma de la enfermedad, producida pues por la invasión de toxinas. Entonces, en la fase matricial existe la tercera fase de la tabla, que es la fase de deposición. Por deposición vamos a entender el hecho de que, como fallaron las dos fases anteriores, la fase de excreción y la fase de inflamación, que bien pudo haber sido que fallaron porque las tratamos, las inhibimos con tratamientos, con fármacos químicos, pues no estoy diciendo que son malos, ¿verdad? Son necesarios, como médicos tenemos que usarlos también, pero inhibimos y entonces podemos meter a nuestro organismo en la fase de deposición por acción medicamentosa. ¿En qué consiste entonces la fase de deposición? Deposición es como depositar. Las homotoxinas se van a depositar a nivel de la matriz extracelular, produciendo pues diferentes bloqueos a nivel enzimático. Esto lógicamente, aunque posiblemente en esta fase todavía no hayan síntomas en el paciente, pero ya está haciendo un daño, ya está dando una alteración de carácter estructural y fisiológico a nivel, por ejemplo, de la membrana celular. Tal vez en un nivel menor que la siguiente fase de las fases matriciales, que es la impregnación. Pero de todas maneras, entonces, es importante entender que la homotoxina a nivel orgánico no es estática. La homotoxina tiene un dinamismo sorprendente y entonces empieza a producir las alteraciones en el metabolismo celular. La deposición entonces implica que hay un depósito a nivel de la matriz extracelular que les mencionaba la vez pasada. ¿Por qué? Porque las dos fases iniciales fallaron. Porque las dos fases iniciales fallaron por cuestiones meramente genéticas o cuestiones meramente fisiológicas del paciente, o porque hubo una medicación que alteró pues el proceso. Muy bien, la fase entonces de deposición todavía consideramos que puede ser manejada de forma autónoma o de forma orgánica por el paciente o por nuestro organismo. De hecho, decía hace un momento, no puede ser que no presente síntomas, ¿verdad? Pero luego, si el proceso sigue, entonces entramos a la otra fase matricial, que es la fase de impregnación. Ya la impregnación implica que además de ser depositada la homotoxina a nivel de la membrana, a nivel de la matriz extracelular, lógicamente empieza a alterar el funcionamiento de la estructura de la membrana celular. Y en el caso entonces de la impregnación, ya tenemos pues que falló la primera fase y entonces
ya se está dando un acúmulo, se está dando un depósito a nivel de la matriz extracelular. Una impregnación implica entonces que ese depósito va a empezar a hacer daño a ese nivel. Tenemos entonces ahorita una cronicidad. Estos procesos que acabo de mencionarles no se dan de un día para otro. Implica que tiene que haber una evolución de la enfermedad ya de un tiempo considerable que nos hace pensar pues en una cronicidad. Esto implica pues que esta cronicidad implica que hayan ya de hecho pues alteraciones a nivel estructural y fisiológico. Recordemos que la estructura va con la función, va con lo fisiológico, y lo fisiológico va con la estructura. Significa entonces que como ya hubo un daño estructural anteriormente, este daño estructural es lógico pensar que va a alterar el proceso fisiológico a nivel celular. Y vienen entonces las sintomatologías que el paciente pueda estar notando. Aquí tenemos un recorrido en la tabla de las fases de según Reckeweeb, muy importante porque ya estamos empezando a determinar que cuando hay un síntoma es porque ya hay una impregnación posiblemente en diferentes grados a nivel celular. Entonces los daños estructurales que mencionamos pueden traer principalmente los famosos bloqueos enzimáticos que de alguna manera van a alterar la velocidad de reacción bioquímica en los diferentes procesos metabólicos a nivel celular. Estos bloqueos enzimáticos pues indiscutiblemente van a alterar el funcionamiento celular. Las funciones de la matriz extracelular también se van a ver afectadas, por ejemplo, en la comunicación que tienen intercelularmente, o la comunicación que pueda estarse dando aún en el sistema de carácter inmunológico, la comunicación íntima que puede estarse dando entre las células en un tejido, pues se puede ver alterada, ¿verdad? En este caso entonces, pues tenemos también que como ya está en la fase de impregnación, está impregnada la homotoxina, también causa problemas, causa dificultades para la autodesintoxicación celular que como seres humanos tenemos en nuestra fisiología. Eso es entonces las dos fases matriciales que nos invitan a pensar que ya hubo una progresión, ya hubo una vicariación progresiva, ya hubo un avance de la enfermedad. Estamos hablando de una cronicidad que pudo haber sido ya iniciada hace décadas, ¿verdad? Hace muchos años. Así es que siempre la invitación para tratar la manera, ¿verdad?, de paliar esta situación. De tal manera, como vamos a hablar en la próxima charla, vamos a hablar un poquito acerca de las fases celulares y ahí pues vamos a dar algunas recomendaciones que tenemos pues para evitar esta progresión de la homotoxina hasta que nos causa enfermedad, hasta que nos causa daño estructural y por lo tanto también daño de la función de nuestro cuerpo de forma general y específicamente de nuestras células. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.